A ver. Las transformaciones isométricas. Esta es la lección que iniciamos hoy con el famoso octavo año A, los más bacanes y mejores. Después del octavo B, del séptimo A, del séptimo B. A ver, Pascal, esa cara. Ya, la transformación isométrica entonces, chicos, es el tema que vamos a comenzar a estudiar. Y como el nombre lo dice, es una transformación isométrica y vamos a ver que la palabra isometría tiene que ver con un cambio, con un movimiento y que vamos a estudiar tres de ellos, que son las traslaciones, rotaciones y reflexiones. Y la idea de eso es que podamos mover un objeto a través de un elemento, ya sea de la traslación, un vector, un eje de simetría, de tal manera que podamos hacer un movimiento de una figura, pero que esa figura no va a cambiar. Lo único que va a ocurrir con esa figura es que se va a trasladar, ¿ya? Y vamos a ver que no tenemos que tener el cuidado de cómo saber usar los vectores de traslación, los giros cuando hagamos rotaciones y las reflexiones. Así que va a ser entretenida, pero tenemos, repito, ponerle mucho empeño a que no nos perdamos las explicaciones. Vamos a trabajar desde la página 148, si no me equivoco, del libro, que está ahí, 148, sí, bien digo, y dice transformaciones isométricas. Si ustedes se fijan en la figura que aparece ahí en pantalla, o en su libro, que ustedes lo tienen ahí cerquita en su libro, se ve una construcción. Y esta construcción son de figuras repetitivas. ¿Saben cómo se llama cuando yo repito una figura y la muevo y aplico una transformación isométrica? Se llama teselación. Es decir, teselamos un plano, llenamos un plano de figuras repetitivas que le dan una belleza. ¿Se dan cuenta? Traslación dice, los frisos decorativos son una larga banda pintada, esculpida o incluso caligrafiada. En esta lección vas a poder realizar traslaciones, rotaciones y reflexiones de figura en el plano cartesiano y en el espacio. Ese lugar es el Palacio de la Alhambra, en Granada, España. España, Granada, perdón. Tierra soñada por mí. Mire qué belleza, chicos. Eso es lo que pasa con los países más antiguos. Mi hijo me decía anoche que quiere conocer México. Y después me dice, ¿qué hay en México? Quiere conocer México. Y dice, ¿qué habrá en México? Y yo le decía, bueno, lo que hay... Las ruinas en Chichén Itzá. Yo me había olvidado de las ruinas, pero lo primero que le dije fueron grandes construcciones muy antiguas, que son bellezas. ¿Y es Boston? verdad. Y es verdad, y además de eso, las ruinas que dice tía, y ni hablar de las playas si uno quiere eso. Pero miren lo que pasa aquí en España. Son construcciones que uno queda perplejo porque fueron construidas con culturas que ya desaparecieron. En España, sobre todo, está la cultura árabe, mucha cultura árabe. Pero son ¿En cosas Turquía? Además, mire, qué belleza. Bueno, ahí está en esa, dice, ¿dónde has visto construcciones como la que se muestra en la imagen? Bueno, acá en Chile, como no es un país reciente, nuevo, no hay construcciones tan antiguas, las que habían con una poca cultura, digamos, de patrimonio antiguos, que partió hace poco esto de cuidar los patrimonios. Muchas construcciones antiguas se echaron a tierra y se construyeron nuevos edificios. Entonces, muy pocas, pero de este estilo
también son, casi no hay acá en Chile. Entonces, vamos a ver, no, antes de ver los ejemplos en sí, yo quiero mostrarles un vídeo de esto. Denme un segundín. Cállate, Héctor, cállate, Héctor. Ahí estamos. Existe entre la congruencia y las transformaciones isométricas. Así que vamos para allá. ¿Qué es la congruencia? En geometría es cuando dos figuras tienen los lados iguales y también poseen el mismo tamaño, independientemente de que su posición u orientación sean distintas. Ejemplo de congruencia. Fíjense en estas 4 imágenes de gatos. Todas ellas, aunque estén en diferente dirección, siguen siendo congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Pero, ¿cuándo dejan de ser congruentes? Cuando cambian su forma o cuando cambian su tamaño. En este caso, se le va a llamar semejantes. En matemáticas se dice que son semejantes a dos figuras geométricas cuando tienen la misma forma, pero no importa su tamaño, como por ejemplo las imágenes que ven a continuación. Tienen la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño. Por ende, no son congruentes, pero sí son semejantes. Entonces, vamos con una actividad. ¿Cuáles son congruentes? Voy a mostrarles a continuación muchas flechas y ustedes tienen que mencionar cuáles de esas flechas son congruentes a esta flecha blanca con fondo de color azul. Entonces, si necesitan tiempo, póngale pausa al video porque yo voy a dar la solución en 3, 2, 1. La flecha de color roja sí es congruente. La azul no lo es. La verde no lo es. Esta amarilla no lo es. La negra sí lo es. Esta verde claro no lo es. La morada sí lo es. Y la naranja sí lo es. Si se dan cuenta, todas estas flechas tienen diferentes direcciones, pero tienen la misma forma y el mismo tamaño. Por ende, todas ellas son congruentes. Ahora, ¿qué son las transformaciones isométricas? Es cuando una figura dibujada en un plano cartesiano sufre una transformación sin alterar la forma ni el tamaño. Solo es un cambio de posición de la figura quedando finalmente semejante y congruente. Ahora, hay que decir que las transformaciones isométricas se dividen en 3, que son traslación, rotación y reflexión. Ahora, voy a mencionar una cosa importante. La reflexión se divide en 2, que son simetría axial y simetría central. En este video no voy a hablar sobre la simetría central porque lo voy a hablar con más detalle en otro video. Comencemos con la traslación. La traslación utiliza vectores. ¿Qué son los vectores? Son las flechas que nos van a indicar hacia dónde se movió y a qué distancia se movió. Y también se puede utilizar una regla para poder hacer una traslación más exacta. Vamos con un ejemplo de traslación. Fíjense en este triángulo que los vamos a trasladar 5 espacios hacia abajo. Para poder hacer una traslación, tú tienes que fijar un punto en uno de los vértices de esta figura. En este caso, puse un vértice en la parte de abajo y ese vértice lo voy a mover 5 espacios hacia abajo. Ahí están los 5 espacios y la figura se va a mover hacia allá, sin sufrir cambios en su tamaño ni en su forma, para que así sea congruente. Si se dan cuenta, acá hicimos una traslación de 5 espacios hacia abajo. Vamos con otra traslación. 4 espacios hacia la derecha. Contando desde el mismo punto, nos movemos 4 espacios hacia la derecha. 1, 2, 3, 4. Y ahí se movió, se trasladó sin sufrir cambios en su forma y en su tamaño. Por ende, estos 3 triángulos que ustedes ven en pantalla son congruentes. Ahora les toca a ustedes.
Voy a realizar la traslación de este triángulo y ustedes tienen que decir cuánto se trasladó. ¿Sí? Entonces, recuerden, si necesitan tiempo, póngale pausa al video porque yo voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Colocamos entonces los puntos y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Se movió 5 espacios hacia arriba. Vamos con la siguiente. ¿Cuántos espacios se trasladó y hacia dónde, cierto? Recuerden colocarle pausa al video porque voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Contamos. 1, 2, 3, 4. Se movió 4 espacios hacia la derecha. Vamos con la última. ¿Cuántos espacios se trasladó y hacia dónde? Recuerden colocarle pausa al video porque voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. ¿Cuánto? 1, 2, 3. Se movió 3 espacios hacia abajo. Seguimos entonces con la segunda transformación isométrica, que es la rotación. La rotación utiliza un punto de rotación, que son los que ustedes ven a continuación. También se utiliza un transportador para medir cuánto es lo que rota. Otra cosa importante es que existen dos tipos de rotación, que es la que se hace a favor del reloj y en contra del reloj, que también se le puede denominar como una rotación negativa y una rotación positiva. Para ver la diferencia entre estos tipos de rotación, les traigo entonces las mismas imágenes, pero vamos a rotarlo de forma negativa y positiva. Negativa, recuerden que es a favor del reloj y positiva es en contra del reloj. Fíjense, 90 grados, 180 grados. Fíjense que 180 grados hace que la imagen original quede de cabeza. 270 grados y 360 grados. 360 grados hace que la figura gire completamente llegando a la misma posición que la original. Bueno, hagamos una rotación. Imagínense que con esta figura vamos a rotar igual esa. El Pikachu, ¿cuánto se rotó? Que sufrió una rotación parecida a esta. Utilizamos entonces el transportador. De 0 grados se movió ¿hacia dónde? Contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O sea que se movió 90 grados. O podríamos decir un cuarto de giro. Vamos con la siguiente rotación. Fíjense que estaba hacia arriba y quedó hacia abajo. Colocamos el transportador y contamos. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180. O sea que se trasladó, o sea que rotó 180 grados, o sea que es lo mismo que decir medio giro. Vamos con la siguiente rotación. Si se dan cuenta, partió de la imagen original, giró y llegó en esa posición. Colocamos entonces el transportador y decimos 90, 180, 270. Entonces realizó un giro de 270 grados o 3 cuartos de un giro. Y por último, tenemos la rotación completa, que es que partió aquí y terminó en la misma posición. Si colocamos el transportador, podemos contar que 90, 180, 270, 360 grados. O podríamos decir que es un giro completo. Y por último, tenemos la reflexión, que utiliza un eje de simetría. Como ya lo había mencionado antes, en este video no voy a hablar de la simetría central, porque ella utiliza un punto de simetría, el cual voy a detallar más en un video particular con ese tema. Entonces, el eje de simetría hace que una imagen se refleje, sin cambiar su forma ni su tamaño.
para que sea congruente. Entonces, la reflexión puede ser, en este ejemplo, un eje de simetría de forma vertical, o sea, como un espejo. Si una imagen se refleja en un espejo, en la otra se ve idéntica y siempre tienen que darse cuenta que la imagen, por ejemplo, en este caso el zapato, si está a 1 centímetro del espejo, su imagen también va a tener 1 centímetro al espejo. Si ese guante estuviera a 10 centímetros del espejo, en su imagen también tendría 10 centímetros del espejo. Vamos a utilizarlo ahora con el triángulo que ven en el plano cartesiano. Coloco el eje de simetría y lo vamos a hacer juntos. Si ese punto está a 2 cuadrados del espejo, ¿dónde, en qué coordenada se encontrará el punto de la imagen? Recuerden, si necesitan tiempo, póngale pausa al video porque voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Se encontrará en el 7,2. 2 espacios y 2 espacios. Ahora vamos con el siguiente. Ese punto, ese vértice que se encuentra en el 1,2, ¿en qué coordenada se encontrará su imagen? Recuerden, si necesitan tiempo, póngale pausa al video porque yo voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Se encontrará en el 9,2. Vamos con el último vértice. Este vértice que se encuentra en el 1,7, ¿dónde se encontrará su imagen? ¿En qué coordenada? Recuerden, si necesitan tiempo, póngale pausa al video porque voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Se encuentra en el 9,7. Así entonces tendríamos una imagen que no cambió su tamaño y tiene la misma forma. A esto se le llaman congruentes. Vamos entonces con una reflexión con un eje de simetría de forma horizontal, que ocurre lo mismo. O sea, que una imagen se refleja mencionando que la distancia en que se encuentre cada uno de los puntos de la figura se encuentra al igual que su imagen. Colocamos el eje de simetría y ahora les toca a ustedes. El primer punto. ¿En qué coordenada se encuentra del plano cartesiano? Recuerden, si necesitan tiempo, pónganle pausa al video porque voy a dar la respuesta en 3, 2, 1. Se encuentra en el 2,4. Un espacio, un espacio. ¿Dónde se encuentra la imagen de este vértice que se encuentra en el 7,6? 3, 2, 1. En el 7,4. Y por último, este vértice que está en el 7,8, ¿en qué coordenada se encontrará? 3, 2, 1. En el 7,2. Y así tendríamos una imagen congruente porque no cambió su forma ni su tamaño. A esto se le llama simetría axial. Bueno, y con esto damos finalizado este video. Tía tiene el micrófono apagado. Vimos el panorama como completo de todo lo que vamos a tratar. Obviamente vamos a ir paso a paso para que no se queden perdidos y ver todo eso. Así que lo primero entonces es que una transformación es un movimiento. Bueno, lo dice ahí su librito también, y la palabra isometría. Mire lo que significa, dice de origen griego y significa igual medida. Iso, igual lo mismo, y metría significa medir. Entonces, como bien decía ahí en el video, de que una transformación isométrica no cambia la figura, solamente la mueve. ¿Y de qué manera? Produciéndose una traslación, una rotación o una reflexión. No sé si ustedes se recuerdan del plano cartesiano, chicos. El plano cartesiano tenemos ahí esto que está acá, un eje de coordenadas, donde tenemos un eje X, que es el eje horizontal. Tenemos el eje Y, que es el eje vertical.
que se intersectan en un punto, que sería el punto de origen, 0, y se producen, al cruzarse esto, se producen 4 cuadrantes. El primero estaría ubicado aquí en esta parte. ¿Cómo lo podríamos definir este cuadrante? A ver, voy a salir de aquí. Voy a poner esto. Ahí estaría el eje X. Perdón, el Y y el X. Entonces, miren, ¿cómo podríamos definir este cuadrante? Este sería el cuadrante 1. Para poder ubicarlo estaría arriba del eje X y a la derecha del eje Y. ¿Sí o no? Arriba del eje X, a la derecha del eje Y. Y tenemos los positivos de X va a ser siempre positivo y positivo. Positivo Y. No se olviden que un par ordenado está definido de la forma X e Y. Ese es el orden. El primer numerito en un par ordenado es X. Y el segundo es Y. Es decir, si yo tomo aquí el 1, el 2, el 3. Y aquí está el 1, 2 y 3 del Y. Y para abajo negativo del eje Y, menos 1, menos 2, menos 3. Y del eje X, lo mismo, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, el primer cuadrante siempre se va a mover en los positivos. Ustedes se fijan, lo Y, cualquier número que yo tome en este cuadrante, los X van a ser positivos y los Y también van a ser positivos. No hay ninguna posibilidad de que yo tenga un número negativo aquí. Esto se mueve de la manera antihoraria, ¿cierto? Este es el cuadrante 2. Nos vamos por la derecha, no es que no va así 1, 2, 3, 4, no, al revés, 1, 2. El cuadrante 2, ¿cómo sería? ¿Cómo serían los X? Si yo tomo un punto aquí, ¿cómo serían los X? ¿Positivo o negativo? Miren, pues este es el X. ¿Cómo serían los X? O sea, hablan ahí y yo no escucho nada. ¿Cómo serían los X? ¿Positivos o negativos? Negativos. Negativos. ¿Y los Y? Positivos. Positivos. Mire, parece una carita. ¿Y el cuadrante 3? ¿Cómo serían los X? Negativo. Negativos. ¿Y los Y? Negativos. Negativo. Así que cuando alguno ande en negativo, yo le voy a decir que anda en el cuadrante 3. Pascal anda en el cuadrante 3 hoy día. Y el cuadrante 4, los X son positivos y los Y son negativos.